Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8:15 a.m, continuamos en Presencia Universitaria y en esta mañana le damos la bienvenida a la coordinadora de Transparencia Mexicana, Vania Montalvo, quien nos va a platicar sobre el tema de la corrupción en México. Se han hecho diversos estudios sobre este tema y en este año pues lo que se percibe es que se ha estancado el avance que se había tenido en el tema de la corrupción y de eso nos va a platicar el día de hoy Vania Montalvo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, en este año, a diferencia de los últimos dos estudios que habían realizado, el tema de la transparencia, de la corrupción en México se ha estancado un poco. Cuéntanos cómo está este estudio. Sí, claro que sí. Mira, Transparencia Internacional es el movimiento global contra la corrupción y Transparencia Mexicana es capítulo nacional de este movimiento global contra la corrupción. El día lunes, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana lanzamos la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción, que es un estudio que año con año hace un comparativo sobre cómo en cada país existe esta percepción de la corrupción, que es importante también decirlo, ¿no? Es una percepción que se hace con base en la opinión de expertos, de gente que está en mercados, en finanzas y que están valorando cómo cada país tiene una percepción de la corrupción. Entonces, este año hay resultados para México que nos señalan que hay un estancamiento en temas de cómo México está percibido a nivel global y nacional en temas de corrupción. Lleva 3 años México con un puntaje de 31 puntos, cuando este índice está midiendo de 0 a 100, donde 100 es la mejor calificación que un país puede obtener. Llevamos ya 3 años, desde 2019, con la calificación 31 y en efecto, como mencionas, pues esto va reflejando un estancamiento en cuanto a cómo México está resolviendo temas de corrupción y esta percepción pues, se va reflejando a nivel global, ¿no? Esta calificación la obtenemos y nos deja en el mismo lugar que países como Bolivia, Laos y Uzbekistán. Entonces sí es interesante y destacable entender por qué estamos ya durante 3 años en una calificación de 31 y en un comparativo con países como los que acabo de mencionar. ¿Cuáles son las causas que ustedes han encontrado de este estancamiento? Mira, nosotros durante muchos años estamos haciendo esta valoración de la percepción, pero identificamos que hay retos que en México no se han resuelto, si bien tenemos un marco normativo en México que es, en comparación con otros países, mucho más sólido para atender de forma efectiva la corrupción y controlarla. Nada más como para el público que nos está escuchando, pues México tiene dentro de su marco normativo un sistema nacional anticorrupción y es un sistema bastante sólido que hace la articulación de todas las instituciones y dependencias de gobierno que nos pueden ayudar a fiscalizar, a controlar, a sancionar la corrupción. Y esto no lo tienen muchos países ni en América Latina ni en otros continentes. Entonces contamos con instituciones, contamos con las leyes que nos pueden dar cauce a cómo manejar, cómo controlar actos de corrupción. Sin embargo, lo que detectamos es que hasta la fecha en México hay un problema fuerte de que no hay sanciones firmes a casos importantes de corrupción y en tanto no se resuelvan, en tanto no haya sanciones, en tanto no se identifiquen y no se castiguen a los responsables de cometer actos de corrupción, no va a haber una mejoría ni en la percepción ni en el control efectivo de la corrupción. Entonces, es importante que además de la parte discursiva o narrativa que pudiéramos tener como país de que nos interesa que se acabe la corrupción, que no afecte a nosotros como ciudadanos, se tiene que reflejar en acciones concretas y este año lo que identificamos en Transparencia Mexicana es que a lo largo de los años, si bien existe este sistema nacional anticorrupción, hasta la fecha ni siquiera los casos grandes de corrupción como el tema de Odebrecht, el tema de agronitrogenados en Pemex, la gran estafa, la estafa maestra, ninguno de esos casos ha contado con una sanción concreta, ¿no? A funcionarios, a responsables.
y mucho menos, y este también es un tema importante para entender que la corrupción se está controlando, mucho menos se sabe si los recursos que fueron desviados o se identifica que se robaron regresan a las arcas de la nación, es decir, a nuestro presupuesto, a nuestros recursos como país. Entonces, si no hay sanciones firmes, si no se regresa el dinero a las arcas de la nación, si no garantizamos que la gente que sufre de actos de corrupción no va a volver a sufrir o a ser victimizada por estos actos, no va a haber, o sea, difícilmente va a cambiar la posición de México en estudios como este. Estamos en el lugar 126 de 180 países. Y la calificación es 31. La calificación es la que nos dice 100, muy bien, ¿no? O sea, tienes una buena percepción de que hay un control efectivo de la corrupción. Entonces estamos en el 31, junto con Laos, Uzbekistán, Bolivia. Y el índice mide a 180 países y de esos 180 países nosotros estamos hasta el 126. O sea, estamos en una mala calificación. Es una calificación en la que ya estamos desde hace 3 años y es importante detectar que hay un estancamiento y que ese estancamiento no es en los valores altos, ¿no?, sino en los bajos. ¿Y ha habido un avance en los últimos años o estamos simplemente en los mismos niveles? Detectamos que cuando inició esta administración, en 2019 hubo un cambio hacia la alza de la calificación que obtuvo México. Pero a partir del 2019, que estamos en el lugar 31, hemos permanecido ahí. Esto quiere decir que en el cambio de administración hubo un reflejo de que había voluntad desde el gobierno federal de controlar la corrupción y se reflejó incluso en el índice de percepción. Pero de todos modos, la calificación nos deja mucho para conversaciones como estas y discutir, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer México para cambiar en este tipo de índices, pero sobre todo en acciones concretas que sí nos hagan a nosotros como ciudadanos entender y ver que hay acción o acciones concretas para controlar la corrupción y, como estaba diciendo, cosas que a nosotros nos pueden ayudar a entender que un gobierno está trabajando en ese sentido es que haya sanciones, que sepamos quién ¿no?, cometió algún acto ilícito en términos de corrupción, cuál fue la sanción, cuál fue la función o el trabajo que tuvo que hacer la Fiscalía General, y a partir de eso pues hay como pues sí, señales de que hay un avance más positivo hacia controlar de manera efectiva la corrupción. Y finalmente ustedes envían una serie de recomendaciones sobre este tema. ¿Cuáles son? Es correcto. Como te decía al principio, nosotros consideramos que el Sistema Nacional Anticorrupción es uno de los componentes más sólidos en términos institucionales y que hay que aprovecharlo. Es un sistema sólido y que otros países no tienen. Es la suma de todas las instituciones que pueden ayudar a controlar, fiscalizar, investigar y, como dije hace rato, ¿no?, a sancionar y asegurar la recuperación de activos o de bienes. Entonces creemos que es importante que como gobierno, como instituciones, como sociedad entendamos al Sistema Nacional Anticorrupción y nos trabajemos de la mano de este sistema para que México avance en esta materia. Consideramos también que en temas de recuperación de activos hay una tarea pendiente. Esto quiere decir que cuando se identifiquen actos de corrupción, se conozcan el volumen o dimensión del dinero robado, sepamos que ese dinero regresa a las arcas de la nación y que no quede como hemos visto en muchos reportajes, ¿no?, de casos de corrupción grande, que nos indican cuántos millones de dólares se robaron, pero después no se sabe dónde quedó ese dinero. Es importante como ciudadanos que también tengamos claridad sobre que ese dinero regresa. También creemos que debe haber una reparación del daño. Esto también es importante. O sea, las víctimas de corrupción tienen que sentir que hay una garantía de que no se va a repetir esa situación. Y también en este año una de las recomendaciones y focos rojos que mencionamos pues es el papel de la Fiscalía General de la República. Es una de las instituciones más importantes dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y que hasta la fecha, como decía, dado que no hemos visto sentencias firmes en casos de corrupción,
Consideramos que en la Fiscalía General de la República hay mucho trabajo que se podría fortalecer durante los siguientes años para mejorar todo el ciclo que puede ayudar a que haya un control efectivo de la corrupción. Perfecto, Vania. Te agradecemos mucho por tu tiempo el día de hoy. Te agradecemos mucho por la entrevista y esperemos en otra ocasión volver a platicar sobre este tema. Gracias. Estamos a la orden y muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Vania Montalvo, quien es coordinadora de Transparencia Mexicana. Continuamos con más.